Jorge Richter mencionó que hoy hay dos militares, ¿ah? Hay dos militares que reconocen y admiten su culpa. Entonces estos son militares que participaron durante el golpe de Estado. Hoy están buscando un proceso, un juicio abreviado. Entonces esto será muy importante para imputar a Yanine Áñez, ¿ah? La verdad que estos militares pues están reconociendo su culpabilidad. Yanine Áñez interpretó la constitución política a su gusto, ¿ah? Entonces la verdad que hoy estos hechos pues lo contradicen, todo lo que ha sucedido contradicen a Yanine Áñez. Arturo Murillo y Fernando López perseguían al pueblo. Camacho pues decía que ya había una orden para detener al expresidente Evo Morales. También en esos momentos se quería meter preso a todo el gabinete de Evo Morales, ¿eh? También el día de hoy Jorge Richter le ha puesto el paralelo a Fernando Rincón, este periodista que salió a unirse a la mentira, a decir un montón de mentiras, ¿eh? A nivel internacional. Entonces hoy la verdad, cada día que pasa las cosas están claras, ¿eh? También en aquel momento se quemaba la huipala y Yanine Áñez llamaba salvaje al pueblo boliviano. Ha dicho claramente Jorge Richter, ha llegado la hora de que la justicia esté llegando contra los responsables del golpe de Estado. De que realizaron estas declaraciones para beneficiarse rápidamente de una sentencia mucho más breve o que fue forzada por la circunstancia, pueden señalar lo que quieran, pero esta solicitud de juicio abreviado es un reconocimiento de responsabilidad y de culpabilidad, Ramiro, admisión del delito. El delito es el golpe de Estado. Entonces van a tener ahí una sentencia y este será un elemento que va a extenderse también en consideración y análisis jurídico a la situación de la señora Áñez. Produjeron un golpe de Estado, Ramiro. Pueden escribir tintas o pueden invertir tinta en enorme cantidad de páginas escribiendo de que no hubo un golpe de Estado, pero los hechos están ahí. Los hechos los contradicen. Podrán decir, pero nunca ocultar lo que los hechos hoy han anotado en registros de prensa, en registros televisivos, en registros radiales, en registros en las redes sociales, de todo lo que ocurrió aquellos días. Eso no lo van a poder tapar ni ocultar. Podrán querer deformar con sus palabras lo que en los hechos reales hemos visto todos, pero nunca podrán extinguir los hechos que los bolivianos, las bolivianas conocen sobre lo ocurrido allá. Aquellas horas y aquella jornada, la señora Áñez interpretó a su gusto la constitución política del Estado. Y permíteme leer acá algo, Ramiro, porque la constitución política lo dice de manera absolutamente claro. Yo tengo acá una constitución casi como la que Chávez presentaba en aquellos tiempos, cuando refundó Venezuela. Es una constitución así, pequeñita. Y acá dice, artículo 196, en su función interpretativa, es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el texto, como el tenor literal del texto. ¿Esto qué quiere decir, Ramiro? Que es el Tribunal Constitucional quien ejerce la función interpretativa de la Constitución Política del Estado. No es la señora Áñez. No podía la señora Áñez interpretar lo que nos leía aquel oscuro 12 de noviembre de 2019. Es el Tribunal Constitucional el que interpreta. Y cuando interpreta, el Tribunal Constitucional realiza o expide o se comunica con los bolivianos a través de sentencias constitucionales.
no de comunicados de prensa. Y en esta interpretación de la Constitución Política del Estado acá hay un elemento central, Ramiro, que dice, repito el mismo artículo 196, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente. Ramiro, la voluntad del constituyente, traducida en actas. ¿Qué ocurrió cuando se estaba en la Asamblea Constituyente, se estaba redactando, se estaba trabajando la nueva Constitución Política del Estado? ¿Qué ocurrió cuando se habló de los artículos 168 de nuestra Constitución Política del Estado? ¿Cuáles eran los criterios que se empleaban en aquel momento y que finalmente se impusieron? Los artículos 168, 169, que hace una referencia a la sucesión constitucional del presidente al vicepresidente, al presidente o presidenta de la Cámara de Senadores y presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Este artículo 196 que acabo de leer es absolutamente fundamental porque en ese criterio de interpretación dice el tribunal aplicará como criterio con preferencia a la voluntad del constituyente señalada en sus documentos, actas y resoluciones. Ramiro, ese invento de la figura del ipso facto está por debajo de lo que fueron, en lo que es la interpretación de la sucesión constitucional, de lo que fueron las discusiones también de nuestros constituyentes en aquellos años. Y esas actas seguramente, esos documentos los va a revisar, los van a revisar ahora los jueces que conocen el caso y que van a juzgar a Áñez y quienes la acompañaron. Y ahí está absolutamente claro cómo sigue el criterio que después se incorpora en nuestra actual Constitución, cuál es el criterio para la sucesión presidencial. Entonces, Ramiro, por supuesto que están en una situación compleja. Por supuesto que todo aquello que dijeron era para darle solo un barniz de constitucionalidad al momento de efectuar su golpe de Estado, para que después con un despliegue inmisericordia nos puedan intimidar, confundir a todos los bolivianos y quieran instalarnos el hecho, el argumento, la creencia de la sucesión constitucional. Pero hoy en día ante la justicia no van a poder explicar esto, Ramiro. Es muy complejo poder explicar cómo la señora Áñez interpreta ella la Constitución Política del Estado cuando es una facultad que le corresponde al Tribunal Constitucional. Y tendrá que interpretar también, Ramiro, en el marco de nuestra Constitución Política del Estado, lo decía al principio. Estas cláusulas de salvaguardia tendrá que responder, quiero decir, no interpretar, responder por haber vulnerado estas cláusulas de salvaguarda de la democracia que tiene la Constitución Política, que tiene la soberanía del pueblo, para que la Constitución lo hace y protege, para que no haya un grupo, una persona que pueda arrogarse la soberanía del pueblo. El artículo 7 al que había mencionado nos dice de la Constitución Política del Estado que la soberanía reside en el pueblo boliviano. Se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan por delegación las funciones y atribuciones de los órganos del poder público. Es inalienable, es imprescriptible. No pudo la señora Áñez señalar y decir corresponde a mi persona, porque la soberanía es inalienable, es imprescriptible. Hay un conjunto, Ramiro, de extendidos artículos, de numerosos artículos que se violentaron de la Constitución Política del Estado, que se violentaron para arrogarse el mando, para autoproclamarse, para tomar la presidencia del Estado.
y después para mantener y consolidar aquello, esto ya será otro proceso, otro juicio, para consolidar aquel gobierno ilegítimo, ilegal, gobierno de facto, no constitucional, para consolidar tuvieron que matar, reprimir, encarcelar, porque el pueblo movilizado los estaba interpelando de que cometían un acto inconstitucional, que estaban dando un golpe de Estado cuando conocimos que la señora Áñez se autoproclamó. Entonces, Ramiro, esto habrá que hacerle un seguimiento detallado, minucioso, mientras dure el juicio. Un seguimiento no solamente en la expectativa y en la esperanza de encontrar justicia, sino también porque en cada una de las palabras de la señora Áñez, de quienes asistan a reflejar el momento, vamos a poder encontrar una respuesta, un argumento que contrastaremos con lo que hemos dicho. Y nosotros sostuvimos, Ramiro, tú, la radio Causachuncoca, las organizaciones sociales, los dirigentes sociales, los actores políticos que fueron derrocados en aquel momento, sostuvimos que en Bolivia se dio un golpe de Estado, que se vulneró la constitución política del Estado, que hizo una interpretación personal. Yo lo dije esto en un canal de televisión, en la Red 1, hace ya muchos meses atrás, que la señora Áñez realizó, la palabra que utilizaba Ramiro eran interpretaciones personalísimas de la Constitución Política del Estado, de los reglamentos de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, que es el reglamento que rige las sesiones de la Asamblea Legislativa, cuando ambas cámaras se reúnen. Interpretaciones personalísimas para poder después tomar el control del Estado. Y ese conjunto de interpretaciones personalísimas son las que tú has visto que otros actores políticos como Quiroga, como Mesa, como Doria Medina, como Camacho, como los cívicos, como gente de los medios de comunicación, como analistas políticos, son los que han respaldado con sus declaraciones de forma permanente. Pues ahora lo que tenemos es la oportunidad histórica de conocer el criterio de los jueces, el criterio de los tribunales y de la justicia de si esas interpretaciones vulneraron o no la Constitución política del Estado. Ramiro, esperamos justicia por los bolivianos que perdieron su vida, por las familias de las bolivianas y de los bolivianos que tienen a sus seres todavía con las heridas en el cuerpo, y por aquellos que injustamente tuvieron que pasar la desgracia de estar en cárceles sin los procesos, sin acusaciones. Queremos justicia porque el golpe de Estado en Bolivia trajo muchísimo dolor a todos los bolivianos. Instaló la tragedia en la familia boliviana. El golpe de Estado, Ramiro, y concluyo con esto, el golpe de Estado no ha sido una construcción artificial como si ellos realizaron aquello del vacío de poder, que además está demostrado por el Tribunal Constitucional que tampoco hubo un vacío de poder. El golpe de Estado no fue una narrativa, Ramiro, fue un hecho absolutamente claro. Como dijo nuestro querido Pepe Mujica, lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado y después que hablen lo que quieran. Acá hubo un golpe de Estado que instaló la tragedia en los hogares bolivianos, Ramiro. Y aquello no puede quedar sin justicia, sin investigación. La democracia se construye no con aventuras golpistas, se construye respetando la voluntad del pueblo, respetando los procesos electorales, respetando la institucionalidad democrática, respetando la constitución política del Estado. La democracia se construye sin hechos violentos para tomar el poder. Y lo que vimos aquel 12 de noviembre
del 2019, mientras la señora Áñez interpretaba de forma personal leyendo el documento que le habían escrito, para arrogarse la presidencia del Estado, para autoproclamarse presidenta transitoria, con la venia inclusive de los sectores de la Iglesia, de sectores diplomáticos, de sectores de las Fuerzas Armadas, de los actores políticos que hoy en día todavía tienen la desfachatez y el irrespeto con los bolivianos de hablar de que este es un proceso creado para perseguir, tratando de invisibilizar a cada uno de los muertos que dejó aquella jornada. Esto se tiene que juzgar, Ramiro, y los bolivianos, las bolivianas, esperamos que haya de manera pronta y rápida justicia, para que después de este proceso jurídico, de este juicio, podamos ingresar también a lo que significa el juicio por las masacres, el juicio por los muertos que dejaron, el juicio por los heridos, el juicio por Sencata y por Sacaba, Ramiro. Por eso queremos justicia y por eso queremos escuchar cómo quieren argumentar de que acá en Bolivia no hubo un golpe de Estado. Estamos a pocos días seguramente, Ramiro, de que se les acabe la narrativa de la persecución, de la venganza, porque el país va a conocer en justicia todo lo que hicieron para dar y generar un golpe de Estado. Como siempre, estimado Jorge, ha sido muy didáctico en la explicación. Creo la gente valora mucho esta explicación de cómo viene aconteciendo en este caso particularmente el proceso judicial. Creo que todos esperamos que haya justicia, porque a la vista ha habido una gran ilegalidad, ha habido una gran injusticia en todo lo que ha pasado el 2019 y el 2020, por tanto, tiene que haber responsabilidades. Estimado Jorge, este tema seguro lo vamos a volver a tratar, lo vamos a seguir tratando en los siguientes programas y claro, la gente estará al pendiente. Quiero agradecerte por tu participación el día de hoy y con la invitación, como siempre, el próximo programa para que sigamos en este espacio de diálogo y análisis, estimado Jorge. Muchas gracias. No, Ramiro, el agradecimiento, y será un agradecimiento eterno, va de mi parte con la radio, va de mi parte contigo, con toda la gente que trabaja ahí, con todos los sectores que nos escuchan y que nos prestan la atención. Ramiro, no solamente en La Paz, no solamente en Sencata, en Sacaba, en el trópico cochabambino, las persecuciones no tenían horarios. Ramiro, tú has vivido en carne propia, conoces cómo salían las fuerzas dirigidas por el inefable Arturo Murillo, Fernando López, a perseguir a nuestros hermanos. Todos hemos sido testigos de la caravana, lo que se llama la cápsula presidencial, que acompañaba a la señora Áñez para que tome el mando del Estado. Todos hemos sido testigos de las fuerzas que reprimían para que los asambleístas no pudiesen ingresar a la Plaza Murillo a fin de poder reunir a la Asamblea Legislativa. Todos hemos sido testigos de las palabras de Murillo cuando dijo que iba a salir a cazar dirigentes. Los vamos a cazar en esa actitud soberbia, despectiva, marcada y caracterizada por el odio que él tenía. Todos hemos sido testigos de el señor de Comunidad Ciudadana señalando y diciendo que la sucesión constitucional no podía recaer en ninguna persona del movimiento al socialismo para consumar el hecho golpista. Todos hemos sido testigos del dirigente cívico de por aquel entonces, el señor Camacho, cuando ante un medio de comunicación dijo: van por ellos y ya están las órdenes para la detención de Evo Morales en el Chapare. Todos hemos sido testigos de esas sus publicaciones en las redes sociales.
Todos hemos sido testigos, Ramiro, cuando han dicho que había que meter presos, esa era la palabra, que había que meter preso a todo el gabinete de Evo Morales en aquellos días. Todos hemos sido testigos del apoyo que lograron y del movimiento que generaron en la prensa internacional, por ejemplo, con el señor Fernando del Rincón, que se sumó a la mentira internacional que avalaba un gobierno supuestamente constitucional, pero que en los hechos ha violentado toda la normativa o gran parte de los artículos que están en nuestra Constitución Política del Estado. Lo hemos escuchado a aquel periodista hablar con odio, marcado y ganado por un racismo indisimulado contra los sectores sociales y populares, como continúa haciéndolo hasta el día de hoy. Todos hemos sido testigos, Ramiro, de la violencia contra nuestros símbolos patrios. Y todos hemos sido testigos del odio y del racismo en cada una de sus acciones, Ramiro. Tenían fuerza y tenían valentía para decirle al país de que no volverán los violentos. En esas alocuciones del día 10, 11 y 12, la señora Áñez se refiere a salvajes en una directa alusión a los sectores sociales de nuestro país, y los sectores sociales están compuestos por nuestras mujeres de pollera, por nuestros hermanos campesinos, por nuestros hermanos originarios, por nuestros hermanos obreros, por nuestros sectores populares de clases bajas, siempre vulnerables ante el poder de fuego, ante el poder de las armas. Todos hemos sido testigos de esto, Ramiro. Todos hemos sido testigos de la forma en la cual han masacrado a nuestros hermanos en Sacaba primero y en Sencata después. Todos hemos sido testigos de lo que tiempo después el informe del GIEI ha señalado al decir de que en el país existieron muertes sumarias por la espalda, lo que ellos llamaron que se mataban entre hermanos, entre ellos mismos. Nadie ha querido escuchar en este país en aquel momento, Ramiro, y ahí nos indignaba el señor de CNN, ahí nos indignaba el señor de Comunidad Ciudadana, ahí nos indignaban las ex autoridades municipales de La Paz, ahí no se indignaban el señor de Unidad Nacional, ahí no salía el ex alcalde de La Paz tampoco a expresar su indignación cuando se conocían las vejaciones sexuales a nuestras hermanas, Ramiro. Y ahora se quieren hacer los distraídos y quieren instalar esta lógica de impunidad con un borrón y cuenta nueva, para que no haya justicia a los que verdaderamente necesitan justicia. Todos hemos sido testigos de aquello, Ramiro, y en nuestra retina y en nuestras mentes están las imágenes y el recuerdo de lo que fueron aquellas jornadas. No nos hemos olvidado, Ramiro. Pero nos diferencia el ánimo de que queremos construir una sociedad distinta, de que queremos y creemos todavía en que es posible pacificar esta sociedad, pero la pacificación incluye el reconocimiento de la diversidad y el extinguir cualquier posibilidad de jerarquías entre aquellos que tienen el color de piel más clara con aquellos a los cuales durante toda la historia de nuestra vida como Estado independiente se ha marginado a aquellos que tienen el color de piel más oscura. No pueden haber jerarquías, Ramiro. Quienes estamos en las ideas progresistas, quienes creemos en los movimientos populares, quienes creemos en el socialismo, quienes creemos en una sociedad igualitaria, seguimos dispuestos a poder construir la pacificación, pero con justicia, Ramiro, con reconocimientos en plano de igualdad de todos, absolutamente todos, quienes vivimos en este país, sin privilegios, y dejar en el olvido
a nuestros hermanos muertos, asesinados en noviembre de 2019, a nuestros heridos y a quienes fueron encarcelados injustamente, significa caminar en sentido contrario de la búsqueda de paz y de justicia. Entonces, Ramiro, hemos sido testigos, esto no es una narrativa, hemos sido testigos, vimos lo que ocurrió en este país. Ellos que cuenten lo que quieran, porque en su desesperación tienen que hacerlo. Pero la hora, aunque a momentos parecía que nunca iba a ocurrir, Ramiro, la hora de la justicia está llegando. Y cuando esto ocurre, pues interpelados por este país, por su sociedad, van a tener que explicar todo aquello que fue el golpe de Estado. El golpe de Estado que terminó y generó muerte. Lo tendrán que explicar y tendrán que asumir sus responsabilidades. Y hay 2 militares, Ramiro, que admiten culpabilidad, responsabilidad y admiten que cometieron el delito. El delito fue un golpe de Estado que vulneró la constitución política del Estado. Entonces queremos escuchar a la señora Áñez en esa capacidad de desfigurar la realidad y la verdad. Queremos escuchar qué le dice al país para que todos después también, a su vez, escuchemos qué dicen los tribunales de justicia respecto de estos delitos que cometió para hacerse con la presidencia del Estado, Ramiro. Son días importantes, con dolor porque nos recuerdan la muerte ocurrida, pero también con una conciencia que palpita y que late de forma permanente, agitada si tú quieres, porque en unos días más vamos a poder sentar absolutamente un precedente de que en Bolivia nadie, absolutamente nadie, hace de la Constitución un trapo viejo para poder arrogarse el poder del Estado. Eso no puede ocurrir cuando una sociedad quiere construirse como iguales entre todos quienes la habitan y quiere construir un sistema democrático para gobernarse todos en un plano, siempre insisto en esto, Ramiro, en un plano de igualdad y no de jerarquías sociales.